ustedes la información más completa y la percepción más integral de las decisiones y acciones que hay que tomar para hacer de Costa Rica el mejor lugar para vivir. Recordemos que Red Democrática se llama así porque entre todos podemos construir la mejor versión del país en el cual queremos vivir, y de eso se trata. No solo los invitados, sino usted, que es parte activa de nuestro programa, dejando sus comentarios y sobre todo compartiendo el material para que más personas puedan empaparse de la información que estamos suministrando. El día de hoy, el cuarto episodio de la serie Democracia bajo presión trae al analista Sergio Araya para que nos pueda dar su perspectiva de qué es lo que se puede entender por una democracia bajo presión y si Costa Rica cumple con esos ítems que pueden ponernos a pensar de que hay que empezar rápido a tomar acciones y decisiones para recuperar el terreno perdido. Sergio, bienvenido a Red Democrática. Un placer, Jonathan, y por supuesto a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Un gusto nuevamente estar con ustedes y aquí presto para abordar un tema muy sensible, muy relevante además. Y tal vez antes de iniciar, una reflexión muy general, y es que nada está totalmente dado. Es decir, hay ejemplos en países incluso no muy lejanos a nuestra geografía, donde por muchas décadas se consideró que se había alcanzado la plenitud en el tema del fortalecimiento y de la institucionalidad de carácter democrático, y hoy lamentablemente pues se llora lo perdido. Entonces me parece que esa es una llamada de atención, un espejo en el que tenemos que reflejarnos, porque por mucho que una democracia esté sólida, que tenga esos indicadores bien aceitados en términos positivos, nunca está exenta de poder correr riesgos, nunca está inmunizada del todo. Hay una frase que dice que la reforma política y electoral es la reforma de nunca acabar, y no hay sistema perfecto sino perfectible. Por eso es importante entonces no dormirse en los laureles, fortalecer lo que ya hay, estar siempre alerta de posibles riesgos, de posibles áreas de vulnerabilidad, y también, ¿por qué no?, aún en momentos de tranquilidad política, divisar ventanas de oportunidad que permitan un fortalecimiento de lo que ya es de por sí positivo en ese sistema político. Sergio, con base en lo que estás diciendo, empezaría por hacerte una pregunta. ¿Costa Rica ha tenido una plenitud en la democracia? Porque normalmente en el imaginario nacional e internacional nos hemos vendido como el modelo a seguir para América Latina, la más fuerte, una de las más longevas, la más pura, la más segura. ¿Pero eso ha sido así o ha sido una construcción que entre todos hemos hecho y que nos ha arropado para suplantar la sensación de seguridad que dan, y lo hago entre comillas, a los ejércitos en otros países? Bueno, vamos por partes. Hay indicadores verificables que permiten establecer el cumplimiento o no de ciertos estándares para definir qué nivel de democracia tenemos. Es decir, no es solamente una valoración subjetiva o una valoración intersubjetiva como lo planteabas en tu alocución. ¿Sí? Eh, por ejemplo, cosas básicas, ¿verdad? Por mucho tiempo Costa Rica y otros países, incluso reitero, algunos que ya hoy no están en ese grupo, lamentablemente, pero para centrarnos en nuestro país, nos hemos caracterizado por cumplir con aquellos requisitos de toda democracia formal representativa. Esto es, tener elecciones periódicas, ¿Sí? tener, eso sí, elecciones periódicas que sean libres, ¿verdad? Exentas de cualquier tipo de coacción de parte del aparato público o de parte de grupos fácticos que de alguna forma desfiguran la voluntad del soberano. Pluralidad política, es decir, hemos tenido un sistema de partidos, en algún momento se consideró bipartito, pero aún en ese momento, y que eso tampoco, el que haya un sistema bipartito no es significado que no haya democracia, porque la democracia más, digamos, tradicional del hemisferio occidental, que es la de los Estados Unidos, usualmente pues se ha decantado entre dos fórmulas políticas, el republicano y los demócratas. Entonces ahí no estaría el tema. Pero
más allá de eso, a pesar de que fue mayoritariamente bipartito por muchos años, siempre hubo otros partidos que gravitaron y que llegaron a tener presencia real en los órganos de poder político, entiéndase Asamblea Legislativa, entiéndase inclusive órganos municipales. Recuerdo en los años 80 habían partidos cantonales, pocos, pero que tenían una presencia recurrente, al menos a nivel de minoría, en algunos consejos municipales. Entonces también tenemos ese otro requisito, pluralidad política. Ejercicio de las libertades, es decir, hemos tenido siempre, bueno, siempre no, en los últimos 70 u 80 años, bastante solidez en materia de libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de asociación, ¿verdad? Libertad de locomoción por todo el territorio. Hemos tenido un Estado de Derecho que se ha ido inclusive fortaleciendo a lo largo de estas últimas décadas con mecanismos de control horizontal, que para algunos puede resultar un poco complejo entender eso, pero ciertamente tenemos hoy diferentes instancias a través de las cuales se trata de materializar aún más el cumplimiento de esos derechos ciudadanos, de esos derechos consagrados en el ordenamiento jurídico. Tenemos un ordenamiento jurídico, digamos, claro, ahí está la Constitución, ahí están las leyes, están los procedimientos establecidos para variar aquello que nos parece ya cumplió un ciclo, ya es obsoleto o ya no procede y hay que cambiarlo. Tenemos cómo hacerlo. No hay necesidad de estar convocando a constituyentes constantemente. Se le dio a los legisladores esa facultad de ser constituyentes derivados cuando así las circunstancias lo ameritaren. Ya pues una constituyente es menos, digamos, necesaria de lo que podría preverse en otros países. Tenemos una independencia especialmente de poderes en aquellos ámbitos donde es necesario que haya una separación absoluta, es decir, podemos cuestionar la forma en que se integran, digamos, las autoridades superiores del Poder Judicial, pero ciertamente es un poder totalmente separado del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y ni qué decir de algo que es un referente a nivel internacional y es el que prácticamente, aunque no sea un poder formalmente estatuido, a nivel constitucional se da un rango bastante similar al de un supremo poder al órgano electoral. Y tenemos entonces un Tribunal Supremo de Elecciones que surge justamente del último gran conflicto interno que vive Costa Rica a finales de la década de los 40 del siglo pasado, que persigue tener una independencia plena e inclusive es el único facultado para, en su rol de juez electoral, dirimir los diferendos y generar jurisprudencia en esa materia tan sensible. Entonces, digamos que esos son elementos que nos permiten objetivamente señalar que tenemos una democracia, como señalabas, referente a nivel internacional, máxime cuando hemos visto en otros países muchos vaivenes en esta materia, ¿verdad? Se habla de que la tercera ola redemocratizadora de América Latina comienza a darse a finales de los años 70, alcanza su cúspide en la década de los 90 del siglo pasado, pero en algunos países no terminó de consolidarse, estaba muy embrionaria cuando comenzaron nuevamente a surgir tendencias de corte autoritario que fueron menoscabando estos indicadores que en Costa Rica, hoy en pleno siglo XXI, siguen siendo positivos. Y eso no lo digo yo solamente, lo reafirman los diferentes estudios que constantemente hacen una evaluación, que miden y que contrastan lo que pasa a nivel mundial en este tipo de asuntos. Otros aspectos en los que hemos inclusive fortalecido la democracia es, por ejemplo, en el tema del empoderamiento de la mujer. La mitad de la población hoy goza, falta mucho por hacer, pero hoy goza de mayores oportunidades para una efectiva incidencia en el quehacer político. Solo un pequeño ejemplo, con la paridad horizontal, por ejemplo, que se viene implementando para la conformación del Parlamento costarricense, ya para el 2022 se alcanzó casi el 50%. Estamos a poquito de lograr la paridad que es el ideal. Y estamos por encima de la media de lo que es la participación de la mujer en parlamentos de regímenes democráticos parecidos al nuestro.
La Unión Parlamentaria Internacional señaló un estudio hace poco que indicaba que estaban viendo con beneplácito el mejoramiento de la participación de la mujer en estos órganos de carácter legislativo, y ponían que en promedio 53 democracias que habían sido analizadas, que en promedio se estaba llegando a casi el 30% de representación de la mujer en órganos legislativos. Y nosotros ya vamos casi a alcanzar el 50%. Entonces quiere decir que estamos muy por encima de ese promedio que, insisto, fue aplaudido, porque también merece ser reconocido a nivel internacional en otros países. Entonces, ahí tenemos otro elemento que evidencia que sí tenemos aspectos muy positivos de una democracia que se trata de consolidar y que trata de ser más inclusiva. Hemos ido creando órganos de decisión, órganos de gestión de política pública que tratan de involucrar, por ejemplo, las agendas de distintos sectores, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad, las mismas poblaciones originarias, que comienzan a tener espacios propios para sentirse efectivamente ciudadanas y ciudadanos del país. Dicho esto, no obstante, como dije al principio, todo es perfectible. Claro. Sí tenemos rezagos en algunos aspectos. La democracia, si uno la ve de una visión más integral, no puede limitarla únicamente a esta dimensión formal de lo político. Es muy importante y es base primigenia, pero no se agota ahí. Tenemos que entender que la democracia también tiene que ver con la dimensión social, con la dimensión económica, que son vitales y que en última instancia estas últimas son las que dan sostenibilidad a lo que se haya construido en la dimensión política y formal. Entonces, en eso sí hay que reconocer, toda América Latina, y Costa Rica en eso sí no es la excepción, sí enfrenta desafíos importantes. El tema de la desigualdad es uno de los temas más delicados, inclusive en los últimos años, a pesar de que como región sigue siendo la más desigual del mundo, hay países que han logrado cerrar un poco esa desigualdad, la brecha de desigualdad, y Costa Rica lamentablemente la ha acrecentado. Tenemos también en temas socioeconómicos importantes rezagos, ¿verdad? El tema de la pobreza, que parece porcentualmente haberse estancado en 2 dígitos, 20, 21, 22%, pero que además tiene un elemento extra, y es que es dinámica su conformación, es decir, no son siempre las mismas personas y las mismas familias, sino que esto va variando conforme cierta dinámica que se pueda ir generando, lo que evidencia que así como se puede escalar en la pirámide social, también rápidamente se puede desescalar en esa pirámide social, y eso es un tema que no se puede soslayar. Y por supuesto, el tema de esos elementos que permiten una verdadera cohesión de sociedad que se han venido, digamos, deteriorando con el devenir de las décadas más recientes, ¿verdad? Y entonces, por eso es que muchos hablan o hablamos de que tenemos, como suele pasar en otros países de la región, no una, sino varias sociedades, varios países, varias Costa Ricas. Y eso, por ejemplo, se ve a nivel productivo, digamos, en las grandes diferencias que hay en el régimen de zona franca versus el régimen definitivo, ¿verdad? Que es el que consume o en el que hay un mayor involucramiento de, por ejemplo, la mano de obra, el recurso humano, el talento humano de grandes estamentos de la sociedad, y que es el que está más deprimido, es el que crece a un menor ritmo, o es el que inclusive a veces no crece, sino que decrece dependiendo del sector que se esté evaluando. Y esto pues evidentemente trae aparejado la agudización de otras desigualdades, de otras brechas en la dimensión territorial, en la dimensión inclusive de empleabilidad por género, por edad, inclusive de la, valga la redundancia, de la inclusividad que yo mencionaba hace un momento, que se está dando en lo político, en el ámbito socioproductivo. Entonces, uno no puede simplemente decir que está todo hecho, pero sí hay aristas en las que estamos mucho mejor que otros países,
y que nos dan una suerte de reserva democrática importante, pero que igual, si las otras áreas en las que sí tenemos problemas, rezagos, inclusive algunos de carácter estructural, no se atienden oportunamente, pueden comenzar a erosionar esa reserva democrática, y es lo que, bueno, en otros países hemos observado, como por ejemplo en fenómenos como el de la inseguridad, la violencia, ciertos sectores de esas sociedades han estado y están y siguen estando dispuestas a sacrificar la parte política y formal del sistema a cambio de obtener, digamos, beneficios inmediatos que les permitan conjurar los peligros que se generan en estos ámbitos de la inseguridad y la violencia. Sergio, entonces lo que estás planteando es que si bien es cierto, tenemos una institucionalidad, un deber ser de la democracia muy sólido, muy claro, muy medible, muy perfectible incluso, porque obviamente es un proceso de mejora continua que va de acuerdo al tiempo en el que se esté desarrollando el país. Tenemos dos pilares que podrían tener algún tipo de influencia negativa o ir socavando la estabilidad de esa institucionalidad que hemos perfectiblemente generado a lo largo del tiempo. Correcto, y en esto pues otra vez hay que remitirse al análisis comparado, o sea, no es gratuito, ¿verdad? Que en muchos países que hoy están viviendo crisis muy serias en materia de seguridad, en materia de violencia, en materia de penetración de poderes fácticos ilícitos, justamente entran a esas sociedades por aquellas áreas más vulnerables, que son un caldo de cultivo, que usualmente son las áreas normalmente más alejadas de los polos de desarrollo y de los centros de poder socioeconómicos de esos países, usualmente las áreas fronterizas, las áreas de la periferia de esas geografías, y entonces es ahí donde comienzan a darse esas señales, ¿verdad? Y que responde a una dinámica que se caracteriza por que el Estado no logra responder, no cumple con su rol en esas áreas y comienzan a ser sustituidos de a poco por estos poderes fácticos. Y se da entonces lo que, pues en la academia todavía hay cuestionamientos sobre la pertinencia o no de usar esta categoría, pero se habla de los territorios o de los estados fallidos, ¿verdad? Entonces, que Pero básicamente cuando el Estado no cumple con su mandato esencial, con su razón de ser, y que de hecho termina ya delegando. el J lo menciona, que hay territorios donde posiblemente se puedan catalogar así. Correcto, eso es muy delicado, porque justamente lo que esto quiere ilustrar es que el Estado no cumple con las funciones esenciales, ¿verdad? Que son, por ejemplo, el monopolio en el uso de la fuerza legítima, ¿verdad? El control, esa protección de la integralidad de un territorio, de una sociedad, no lo cumple y no puede cumplirlo, y además de que no lo puede cumplir, sin que abiertamente tire la toalla, pero prácticamente en la práctica permite que esos actores ilícitos lo suplanten. Entonces, eso, digamos, es muy, muy delicado y se está viviendo en diferentes partes de la región. Entonces, es una llamada de atención y bueno, como señalas, ya inclusive autoridades del organismo de investigación social ya comienzan a plantear eso en esos términos en algunos microterritorios de la geografía costarricense, pues también es una llamada de atención que no puede minimizarse. Uno esperaría pues que la responsabilidad del cargo que ostenta no, digamos, los haría tan a la ligera emitir ese tipo de criterio, y por eso es que hay que tomarlo con la seriedad eh, que conlleva, por tratarse de un emisor que en teoría pues tiene todos los atestados, la reputación y el conocimiento de causa para concluir algo así de una forma fundamentada. Por eso entonces es un tema peligroso que hay que tener presente. Y en el mismo sistema político, y esto es un tema que tiene que ver con fenómenos de cambio que se van dando dentro de esa perfectibilidad a la que aludí al principio, también se comienzan a dar cuestionamientos que no son propios de este país, pero que Costa Rica no está exento de ellos. Y me refiero a uno en particular, a propósito de que estamos en ambiente otra vez electoral, solo que en este caso a nivel municipal. Y es que
estas democracias se caracterizan o se han diseñado en función de la preeminencia de la figura del partido político como un actor protagonista, no solamente para lo electoral, sino para el devenir cotidiano del sistema. Es una democracia representativa de partidos políticos, y en el caso costarricense aún más, cuando constitucionalmente el monopolio de la representación política recae en los partidos políticos. Pero vemos, y no de ahora, sino ya de un tiempo para acá, que el sistema de partidos y los partidos individualmente van mostrando ciertos signos de deterioro, de debilidad, de vulnerabilidad, que hace que ese pilar esencial del sistema esté tambaleándose. Y esto obviamente repercute en el resto del sistema, porque es un sistema que está fundamentado en varios pilares, y uno de ellos es el sistema de partidos políticos. Entonces, ese es un tema que no se puede tampoco soslayar, que amerita mucha reflexión, sobre todo mucha voluntad política de los mismos, y eso es lo complicado, de los mismos actores que forman parte de estos colectivos, de tener la capacidad de la autocrítica para entender que más allá de las diferencias propias que puedan tener en el marco específico de una contienda electoral dada, que además son naturales, plausibles, necesarias en ese modelo de pluralidad que decía hace un rato, pero que más allá de eso, sí tienen que tener algunos elementos transversales que deberían de orientar una discusión reposada que permita construcción de algunos acuerdos que se traduzcan en reformas que vayan orientadas al fortalecimiento de esa institucionalidad, que pasa también por una adaptabilidad a la realidad de una sociedad que ha ido cambiando, que por efectos de diferentes variables, entre ellas la dimensión tecnológica, es una sociedad muy distinta a la que existía cuando se apostó a tener una democracia fundamentada en partidos políticos. Porque lo que está también de alguna forma en cuestionamiento, otra vez no solo en Costa Rica, sino en todos los sitios donde esto impera, es el instituto de la representación política. Eso es lo que está finalmente en juego. Y se dice muy sencillo, la gente no se siente representada. ¿Por qué? Hay diferentes fórmulas para tratar de entender ese fenómeno, desde que hoy es más complejo determinar qué son esos elementos comunes que permiten esa conexión, esa representatividad, ¿verdad?, de unos con respecto a aquellos que están en su nombre tomando decisiones en los órganos del poder político, hasta una variabilidad de los mismos elementos que antes configuraban esa representación, esos elementos que permitían justamente establecer esos lazos de representatividad. Y esto pues obviamente no es tarea fácil, es una tarea muy compleja. Y creo, eso sí, que los partidos políticos, pues sí, sus dirigencias, digamos, no lo han sabido entender a plenitud, porque se han involucrado en una suerte de dinámica electoral casi que permanente, obviando que esa es una parte fundamental, ciertamente, que les da identidad como instituto, digamos, específico. No son, digamos, organismos de bienestar social, ni son grupos deportivos, ni nada por el estilo, pero no es lo único que deben de cumplir para mantener esa institucionalización, o esa institucionalidad, perdón, que el sistema mismo espera de ellos. Entonces, ese es un desafío importante que también ha permitido un cierto debilitamiento de algunos componentes de esa dimensión política formal, que, como dije hace un rato, de las tres dimensiones es la que mejor posicionada ha estado a lo largo de las últimas décadas. Entonces no se puede tampoco, digamos, dejar de lado, ¿verdad? Hay que hacer una reflexión crítica, muy honesta, yo diría autocrítica de parte de los actores políticos, de qué es lo que está fallando, y si de verdad vamos a seguir apostando como sociedad a los partidos políticos, ¿qué clase de partidos políticos son los que la sociedad del siglo XXI
requiere y si los que hay son los que se necesitan y si no, cuáles podrían surgir que sí satisfagan esos requerimientos para garantizar que sigan siendo ese pilar básico, fundamental del sistema político en su conjunto. Sergio, hay una reflexión que yo creo que es importante hacer en función de lo que estás planteando, porque ese tema de los partidos políticos no es nuevo, pero cada vez se torna más sensible y más complejo de resolver. Y es el tema de qué es lo que espera la sociedad de los partidos que están en contienda y que también llegan a estar en puestos de elección, ya sea en la Asamblea Legislativa, por poner un caso, por no también mencionar la parte municipal, porque al final de cuentas, ahí es en la Asamblea Legislativa, en los consejos municipales, se toman decisiones cuando se logra un acuerdo. El tema es que hay tanta multipartidismo que a veces los puntos que empieza a jalar cada partido son tan distantes que encontrar el punto medio se dura mucho. Pero cuando se logra, también, perdón, el que ejecuta no es el Congreso y no es el Consejo, es el presidente y es el alcalde. Entonces, al final de cuentas, las necesidades de resolver cosas que tiene el pueblo es un porcentaje de un sector y un porcentaje de otro sector. Entonces, ahí el tema es qué se está esperando a ciencia cierta de la participación de los partidos políticos, que de por sí hay que empezar por comentar que la mayoría no tiene centros de pensamiento y los que tienen ya no son lo que era antes, que eran mucho más robustos y todo el que quería tener un puesto de elección tenía por fuerza que pasar por ahí. Es un tema bastante complejo porque inclusive ya no hablamos solamente de partidos políticos propiamente dichos, ¿verdad? Sino que estamos hablando de facciones al interior de partidos políticos que mueven muchas veces sus propias agendas y que son agendas a veces personalísimas, carentes, digamos, de algún tipo de identidad político-doctrinaria, por decirlo así, Y o muchos llegan político-dogmática. usando partidos, pero con la careta de movimientos. Claro, bueno, ese es un tema interesantísimo porque también hay toda una discusión, ¿verdad? Si justamente el partido con esa visión, digamos, más organizacional, rígida, con cierta estructura, es lo que hoy una sociedad como la que actualmente, digamos, tenemos, no solo en Costa Rica, sino en prácticamente en muchos ámbitos del planeta, demanda. Hoy hay gente, hay algunos académicos que hablan de, por ejemplo, en el caso de los modelos democráticos, de que se está migrando a democracias de carácter líquido, donde todo es muy fluido, donde prácticamente todo va cambiando, digamos, y se va adecuando a ciertas circunstancias, especialmente a los cambios tecnológicos que hoy son tan acelerados, ¿verdad? Entonces, de repente, por eso decía, hay que analizar si los partidos, como los concebimos, como están inclusive consagrados en el ordenamiento jurídico vigente, realmente están respondiendo o son lo que se necesita para que la democracia como un todo se mantenga fortalecida y más bien se robustezca. El tema de los movimientos es un tema muy interesante. Usualmente los cambios en lo político, en lo social, surgen sin que de previo se hayan conceptualizado de una forma totalmente racional. A veces son situaciones que la misma coyuntura demanda, se toman ciertas acciones, se van sistematizando y cuando se percata y se analiza, ya digamos, en retrospectiva, se va identificando que hubo un cambio y cuáles son las características y alcance de ese cambio. Probablemente muchos de estos movimientos han salido justamente fruto de eso, de la necesidad que han tenido ciertos sectores de expresar, porque esos entes de intermediación que eran los partidos políticos, en lo político al menos, no estaban satisfaciendo sus necesidades de expresión y de representación. Entonces han tomado, por decirlo así, el toro por los cuernos y han configurado formas de organización para en un momento específico atender una situación particular, pero con cierta flexibilidad que a su vez puede generar debilidad porque les resta perdurabilidad, les resta esa capacidad, digamos, de cohesión que siempre es muy necesaria,
especialmente si uno quiere darle algo vigencia en el tiempo, pero que en algún momento llegaron a reemplazar justamente o a ocupar, por decirlo así, un vacío que los llamados a liderar determinados procesos permitieron por acción o por omisión. Pongo casos, digamos, cuando en algún momento la ciudadanía guatemalteca se sintió indignada por lo que consideraban era una corrupción intolerable de una administración X, la ciudadanía se activó utilizando inclusive las plataformas digitales, se organizó, comenzó de diferentes grupos, de diferentes etnias, de diferentes grupos etarios, comenzaron a ponerse en común con un objetivo específico, comenzaron una protesta que al principio tal vez se subestimó por parte de las autoridades del momento, pero que fue escalando y logró un objetivo final. ¿Cuál era en ese momento? La salida del presidente y de la vicepresidenta de ese momento, nada menos que descabezaron de una forma cívica, no mediante un golpe de Estado, no mediante el uso de la fuerza militar como se estilaba en los años 60 o 70 del siglo pasado en muchos países, sino que mediante una acción cívica se logró, digamos, ese cambio tan radical como lo es interrumpirle y cortarle de raíz el mandato a los titulares de un poder ejecutivo. Bueno, sin embargo, bueno, de ese movimiento, por ejemplo, surgió un movimiento que luego comenzó a consolidarse ya en una dimensión más político-partidista y dio origen al partido que hoy, digamos, llevó al poder al señor Arévalo, el movimiento Semilla, ¿verdad? Entonces, justamente el nombre era una semilla que quiere germinar un cambio. Ya eso es parte de la comunicación política, ese es otro tema, pero digamos que ese partido es fruto de un movimiento que se va construyendo y que luego pues alcanza una cierta madurez, una cierta perdurabilidad en el tiempo y migra a convertirse en un partido político. ¿Para qué? Para cumplir con los requisitos del ordenamiento jurídico, en ese caso guatemalteco, que establecía ciertos roles, ciertas características para poder intervenir ya de forma más proactiva en la búsqueda de la consecución del poder político formal. Bueno, ya le dio un primer resultado, hoy tienen un presidente. Si es o no un movimiento convertido en partido político con la suficiente solidez para ya tomar las riendas de un gobierno, bueno, eso el tiempo nos lo dirá. Recién acaba de asumir y en un contexto además bastante complejo. Pero entonces es un tema, digamos, interesante porque vemos en otros países un grupo que en algún momento gravitó de manera importante en la política española fue el grupo Podemos, que también era un movimiento que al principio era un movimiento totalmente digital, que se fue expandiendo, que se fue, digamos, consolidando y llegó a convertirse en un grupo político, que llegó a tener en la cúspide, digamos, de su desarrollo importantes puestos de decisión en el gobierno español, desde una vicepresidencia o varias vicepresidencias, ministerios, una cierta capacidad de negociación en las cortes, que es como se le llama allá al poder legislativo, por la presencia importante de representantes suyos en dicha instancia. Pero también esa falta de organicidad, esa falta de disciplina, fue generando roces al interior, rápidamente hubo decisiones. ¿Por qué? Porque esos movimientos originalmente comienzan como algo más puntual, más flexible y más líquido, ¿verdad? Hoy, sin embargo, tenemos también partidos que son igualmente líquidos, ¿verdad? Que tienen un nivel de vigencia corta, que a como surgen, desaparecen. Y lo que tenemos es, en el caso costarricense, si usted revisa el registro de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, más de 100 y pico de agrupaciones inscritas, de las cuales muchas están totalmente inactivas, son meras personerías jurídicas ahí presentes. Que por cierto no se pueden eliminar tan sencillo como pudiese pensarse. No, casi que hay que intervenir en el proceso y dependiendo de la votación que consigan, entonces se puede comenzar un proceso de desinscripción, pero es cierto, bueno, mucho de esto es lo que hay que revisar. En este caso específico que acabamos de señalar, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó en un paquete de reformas
creo que hace unos 8 meses, a la corriente parlamentaria un tema en esa dirección, en tratar de hacer más fácil el proceso de desinscripción de un partido político que permanezca mucho tiempo inactivo. Y por inactivo significa que no tenga actividad interna, que no haya asambleas, que no se vea que hay gente de verdad participando en esas instancias, tomando decisiones, definiendo cuadros, planteando propuestas. Bueno, es un tema que le corresponde a la Asamblea Legislativa, integrada por partidos políticos, dirimir. Pero así como eso, hay debilidades, por ejemplo, en lo que mencionabas, Jonathan, en la falta de esa fidelidad a una visión doctrinaria. Hoy hay mucho, el CIEM lo decía hace poco, en la última encuesta, a propósito de lo municipal, pero que es aplicable en general, una versión que ellos llaman transfugismo, podríamos decir puertas giratorias, es decir, dirigentes que se van de un partido y pasan a otros sin mayor dificultad. Lo vimos hace 2 años en pleno proceso electoral, un precandidato comenzó en un partido y luego terminó siendo aspirante por otro partido. En cuestión de 4, 5, 6 meses se dio ese cambio. Y eso va ligado a, por ejemplo, la pérdida de lealtad partidaria, que hoy, no en Costa Rica únicamente, la misma en general, falta de formación de pensamiento. Probablemente. También hay, digamos, una mayor, vamos a plantearlo así, emancipación ciudadana, si lo queremos ver. Es decir, hay más voluntad de mucha gente de que no se le marque como alineada a una determinada orientación partidaria. La misma figura del partido político, la expresión partido político, también por muchos años fue de alguna forma cuestionada desde el punto de vista de la comunicación, y entonces para muchos aún hoy, a pesar de que, repito, esta es una democracia fundamentada en partidos políticos, es una mala palabra. Es decir, hay mucha gente que la sola idea de que lo asocien con un partido político ya les genera cierta disconformidad, porque en el imaginario social, ahí sí, que se ha ido instalando, mayoritariamente prevalece esa idea de asociar ese concepto partido político con temas o con aspectos, cualidades, más bien valoraciones de carácter negativo, no cualidades, sino más bien defectos. O sea que es terrible pertenecer a un partido político porque se asocia con corrupción, con uso del poder para beneficio propio, en fin, diferentes temas negativos que por ahí existen. Entonces, claro, en medio de esto, la gente tampoco quiere verse sumada, ni que sea cuestionada, ni que sea etiquetada en términos negativos, amén de que los vasos comunicantes que generaban una especie de fidelidad partidaria, que en ciencia política llamamos los clivajes, esos elementos que permiten que haya esa asociación, esa identidad, con el devenir del tiempo se han venido diluyendo. En el caso costarricense, en realidad, ese conflicto al que hice alusión hace un rato, de finales de los años 40 y toda esa década de los años 40, marcó mucho el derrotero del país por los siguientes 50, 60 años y alineó a una buena parte, no a la totalidad, pero a una buena parte de la población en dos bandos que tuvieron una expresión político-partidista que de alguna forma, en términos macro, generaban esa efectiva representatividad, al menos política, de esos estamentos alineados en torno a esas marcas partidarias, por decirlo así. Pero conforme el acontecimiento se fue alejando en el tiempo y conforme los que de alguna forma permitieron que ese ligamen se mantuviera vivo fueron también falleciendo, se fue relajando esa conexión, ese cordón umbilical se fue debilitando y yo hoy diría que ya está prácticamente cortado. Es decir, ya hoy, pues sí, siempre quedará gente que recuerda, porque todavía puede haber gente que esté viva que lo recuerde, o habrán algunas generaciones inmediatamente posteriores que aún estén en su mente muy vigentes los testimonios de sus familiares, de sus amistades que vivieron esos acontecimientos, y esos son los que hoy todavía mantienen, digamos, una cierta fidelidad y son parte, no los únicos, pero son parte de lo que todavía llamamos voto duro, que algunas de esas fuerzas políticas, aún en pleno siglo XXI, en 2024, conservan, pero ciertamente van a la baja, van decreciendo. Y en las generaciones más nuevas,
ya eso prácticamente es inexistente, ¿verdad? Entonces, ya la gente no tiene, digamos, esos elementos de identidad que permitan ese vínculo y que permitan ese vínculo más allá de una elección. Entonces vamos teniendo otra vez electores o personas convertidas en electores más independientes, más autónomas, que inclusive de elección en elección Migra al voto. migran porque van variando en función de sus propias agendas, que además son agendas más complejas que las de antaño, porque además hemos ido visibilizando para bien muchas otras agendas que en algún momento permanecieron totalmente subsumidas, ¿verdad? Y que hoy han emergido con gran fuerza, y entonces tenemos un variopinto tinglado, ¿verdad? Donde entonces es difícil que una sola fuerza logre representar a muchos sectores. Y por eso vamos observando cómo en el comportamiento electoral de los que sí deciden participar, lo que vamos percibiendo es que cada vez esa cuota de arrastre que va ligada a esa sensación de representación efectiva va decreciendo. Y lo vemos, por ejemplo, en las elecciones de hace 2 años. Ninguna fuerza política, bueno, llegar al 40%, que es el umbral para la presidencia, hace mucho ya dejó de ser algo viable. Pero inclusive, si lo vemos en términos de padrón electoral completo, no solamente de votos válidamente emitidos, ninguno logra llegar, pero ni al 20%. Digamos, Sí, en el 15 se quedan todos. correcto. Y ese es un fenómeno que se está viendo también en otras partes. Lo vimos recientemente en Guatemala, cuando se fue a la segunda ronda, a propósito de lo que mencioné hace un momento, del señor Arévalo, pero se había visto en el Perú, cuando don Pedro Castillo, a la sazón luego convertido en presidente, con una efímera presencia en el cargo, y la señora Fujimori fueron a una segunda ronda, igual ninguno de los dos logró llegar ni al 20% de los votos de esa elección, y se va viendo que lo vimos en Argentina hace poco, lo que se va viendo es un duelo de minorías. ¿Por qué? Porque justamente, y ese es un tema que merece toda una reflexión, ya no hay fuerzas políticas capaces de aglutinar una representación que además sea diversa, pero que tenga ciertos elementos transversales que sean, digamos, superiores a esas particularidades que hoy parecen tener más preeminencia en los electores. Es decir, hay electores que dicen, no, es que yo, digamos, tengo una especial conexión con temas ambientales. Entonces, solamente cuando un candidato o un partido me plantea algo relacionado con ese punto en específico, es que yo me siento convocado porque me Sergio, siento representado coyunturalmente en esa agrupación. sí, pero esa selección voluntaria o no voluntaria de temas, porque a veces es parte de la coyuntura que hay en las redes sociales y en los medios, Claro, lo que hace lejos de representar motivaciones de sectores es generar polarizaciones. Y ese es un punto que me gustaría que reflexionaras, porque la polarización político-electoral, político-partidario, político de participación ciudadana, está generando una corrosión importante en el concepto institucionalizado de la democracia como tal. completamente, y no solo se está viendo en este país, otra vez es un fenómeno global. Eh, bueno, justamente parte de los cambios, ¿verdad? Tienen que ver con esa posibilidad de que más opiniones se puedan visibilizar de una forma, digamos, aparentemente más horizontal, más cercana. Las redes son un mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Cualquiera escribe en su red personal lo que quiera, pero efectivamente hemos como sociedad comenzado a perder esa idea del bien común, que fue un tema que por mucho tiempo cohesionó. Y digo, no es que en la época en que hablábamos del bien común no habían diferencias, y por supuesto que las hubo. Y no es que en esa época no había inequidades y que probablemente algunas agendas prácticamente, y no posiblemente, de hecho, pasaban totalmente invisibilizadas. Es decir, siempre han habido perdedores, nos gusta reconocerlo o no, pero había, digamos, la sensación de que había mínimos comunes ¿Sí? donde se procuraba que o del todo no hubiera perdedores o lamentablemente fueran una minoría.
Es Y decir, habían límites. y habían límites de lo que se aceptaba como éticamente tolerable en términos de pérdida social. Bueno, eso sí se ha dibujado, porque además, y eso tiene que ver también con patrones culturales que hemos ido también sufriendo transformaciones, ya esta es una sociedad que va adoptando ciertas prácticas y ciertas formas de ser y de actuar de sociedades que nos llevaban tiempo a nivel del mundo, de sociedades que considerábamos desarrolladas, donde justamente uno de los aspectos que siempre se consideró como, digamos, un efecto negativo fue esa fragmentación social, esa partición social, el reforzamiento, por ejemplo, del individualismo a ultranza, que no es lo mismo que la personalización, ¿verdad? Que cada quien es sujeto de una dignidad que le es intrínseca por ser persona humana y por tanto tampoco tiene que perderse en aquel colectivismo que ciertas corrientes pregonaban, digamos, especialmente en la época, digamos, que conocemos de la Guerra Fría, ¿verdad? Pero tal vez pasamos de un personalismo a un individualismo que Exactamente. evidentemente no permite, ¿verdad? Esa solidaridad que es vital para que haya bien común, porque la misma palabra lo dice, o sea, eso el bien que nos es común a todos. Y en este caso, eso ha sido sustituido por esos reforzamientos de individualismo exacerbado que sí, entonces tiende a generar polarización. ¿Por qué? Porque cada quien, al mejor estilo de la ley de la selva, cada quien está defendiendo lo suyo, cada quien defiende su predio y lo defiende a como haya lugar. Entonces, esa polarización que va derivándose de esto, de esta visión conceptual de cómo nos vemos en sociedad, lamentablemente, ha sido utilizada por algunos actores a nivel global para llevar agua a sus molinos en esta búsqueda desesperada por identificar temas que permitan esa conexión y esa representatividad, aunque sea coyuntural. Entonces tenemos esos grupos, por ejemplo, que detectan un tema que puede ser sensible y lo capitalizan a su favor. Qué sé yo, en Europa, los grupos, digamos, que luchan contra la inmigración de personas en situación irregular, ¿verdad? Y que consideran que están desplazando a los nacionales. Entonces comienzan con una serie de políticas o de discursos, primero, luego política, porque terminan teniendo algún apoyo electoral, de corte homofóbica, de corte anti-integración multiétnica. También, no sé, temas, se comienza a ver todo en una lógica dialéctica de malos y buenos, donde evidentemente los buenos están del lado que enarbola de quien enarbola ese discurso, ¿verdad? Y los malos son nosotros. Entonces, la élite versus el pueblo, los, digamos, de afuera versus los de adentro, eh, los profesionales versus los no Esas profesionales. divisiones le hacen bien a la democracia. No, porque la democracia es pluralidad por excelencia, pero es una pluralidad que más bien busca la construcción a partir de diferencias de elementos comunes. Y aquí lo que estamos más bien es yendo en sentido opuesto, de lo que es un común, comenzar más bien a separar y a fragmentar. Y entonces, lejos de fortalecer la democracia y este método de organización sociopolítica que nos hemos dado, más bien atiende a debilitar y por eso se va a los extremos y los extremos, paradójicamente, tienen mucho en común, pero tienen mucho en común en cuanto a los métodos que utilizan, en cuanto a la forma de acceder al poder, pero ya en el ejercicio del mismo, obviamente no pueden ponerse de acuerdo porque per se su lógica es de antagonizar constantemente. Sergio, nos quedan 2, 3 minutos de programa y quisiera terminar con esta reflexión que estás haciendo, pero preguntándote entonces, ¿qué tan golpeada puede estar en este momento la democracia con este final que has hecho en el último comentario? Que más bien nos estamos individualizando, nos estamos polarizando, nos estamos alejando de un bien común y el bien común es el caldo cultivo para una buena democracia. Correcto, me parece que ese es un riesgo, esa es una de las
lucecitas amarillas que están ahí encendidas, que tenemos que tratar de socavar antes de que sea demasiado tarde, porque en la polarización y en el antagonismo, en la división y en la conflictividad como modus vivendi, ¿verdad? Conflictividad siempre va a haber, pero en cómo se aborda esa conflictividad, utilizando más conflictividad, es decir, echándole más fuego al fuego, más gasolina al incendio, los que terminan ganando son esos poderes fácticos ilícitos que, como dice nuestro pueblo, en río revuelto ganancia de pescadores, terminan llevando agua a sus molinos. Y eso es muy delicado y ese sí es un tema que evidentemente tenemos que tener presente y que debería de llamar, especialmente a los que tienen conciencia democrática, a encontrar esos mínimos comunes necesarios para, por lo menos, ese tema que sí afecta al sistema, que es un tema que afecta sistémicamente, encontrar cómo ponerse de acuerdo, indistintamente de que en otros temas, dentro de los límites del sistema, sigan habiendo las saludables diferencias y las divergencias, pero que en esos temas que bordean la frontera del sistema, sí haya, digamos, una puesta en común y una acción en común para blindar la democracia. Sergio, muchísimas gracias por ser parte de esta serie de programas de democracia bajo presión. Con todo gusto, a la orden. Y gracias a todos los que han estado en sintonía del 89.1 y también en las redes sociales. En unos minutos el programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. Compártalo y hagamos conciencia de lo que estamos haciendo bien para mejorarlo. Y para lo que estamos haciendo mal, pues tomar la tarea de sentarnos, de escucharnos y de tomar decisiones. Hasta mañana, si Dios